Hola a todos y a todas, bienvenidos al podcast cultural de la Universidad Popular. Hoy comenzamos esta andadura en las plataformas de audio y para ello contamos con la presencia, nos acompaña Adrián Aparicio. Él es psicólogo general sanitario, es compañero de la Universidad Popular, forma parte de nuestro grupo de monitores, de los que imparten clase, es incluso, creo que es el más joven de todos, da los talleres de inteligencia emocional y taller de memoria. Bueno, aparte de impartir clases aquí, también imparte clases en otros centros de Almansa, en los centros de mayores, Eso es, el taller de memoria. Pero no está aquí por las clases estas, él está aquí porque es un gran investigador del tema que vamos a tratar hoy. Su trabajo de final de grado se tituló Disforia de género en géneros no binarios y sobre esto va a ir el tema. De hecho, hemos titulado el podcast Sexualidad y Género. Le voy a dar las gracias por haber accedido a participar en este primer podcast. Muchas gracias, Adrián. Bueno, gracias a vosotros por invitarme, por supuesto. Sí. Vale, entonces vamos a empezar a definir, él va a empezar a definir una serie de conceptos básicos para luego ampliar, pero bueno, nos va a hacer el desarrollo de cómo va a meter este tema un poco complejo a priori. Bueno, sí. A ver, es un tema del que todos hemos escuchado cosas, todos sabemos algo, pero hay como muchos términos, muchas categorías distintas que a veces se confunden, ¿vale? Entonces, pues vamos a hacer un repasillo, primero básico, que luego complicaremos un poquito más, sobre todo esto, ¿vale? Para que quede bastante claro. Vamos a comenzar hablando del sexo biológico, que se podría decir que son las características físicas que diferencian a unos individuos en una especie, o sea, no solo en humanos, según los gametos que producen, es decir, si producen espermatozoides o si producen óvulos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de esto, por dejarlo bastante claro, estamos hablando de machos o hembras. Esto se ve muy claramente cuando nos referimos a animales. No decimos animales hombres o mujeres, sino macho o hembra. Es la parte biológica. ¿Qué podemos distinguir en esta parte? Pues, por una parte, los caracteres sexuales primarios, que hablamos de los genitales, principalmente, que normalmente vienen derivados según la carga cromosómica, la carga genética que tenga el individuo. Y por otra parte, los caracteres sexuales secundarios, que son los que se derivan de las hormonas. ¿Aquí de qué hablamos? Pues los cambios que se dan en la pubertad. Si pensamos en los niños, cuando nacen, los niños pequeños, al principio lo único en lo que los podemos diferenciar es en los genitales, en los caracteres primarios. Sí. Y hasta que no llega la pubertad no se produce ese desarrollo distinto en el que las hembras desarrollan mamas, la grasa se dispone de una manera distinta y en los machos, por ejemplo, pues surge el vello corporal, la voz se vuelve más grave, etcétera, ¿vale? Entonces, estos serían los conceptos básicos sobre el sexo biológico. Por otra parte, estaría ya el género, que es un constructo social que normalmente se asigna a machos y a hembras según los genitales que tienen. Es decir, en una ecografía ya, cuando una mujer está embarazada, ya le dicen vas a tener un niño, vas a tener una niña. Aquí realmente se está hablando de género, no del sexo biológico. Lo correcto es decir, va a ser un macho, va a ser una hembra, según lo que se pueda ver en ese momento. ¿Por qué? Porque, como he dicho, el género es un constructo social, entonces es dependiente en gran parte de la cultura. Es lo que se espera de un individuo, cómo se espera que actúe, cómo se espera que sea, en función de su sexo biológico, normalmente, ¿vale? Cuando hablamos de género, ya sí que es las etiquetas hombre o mujer, ¿vale? Aquí es donde hacemos la diferencia entre macho o hembra, hombre, mujer. Por ejemplo, como el único ser social que conocemos es el humano, por eso solo en los humanos hablamos de hombres y mujeres, mientras que en el resto de especies siempre decimos macho y hembra, ¿vale? Aquí creo que es una forma bastante clara de poder diferenciar el constructo sexo, el constructo género. Y luego, por otra parte, estaría lo que es la expresión de género, que esto es la forma en la que un individuo se muestra socialmente en función de su género.
Es decir, los comportamientos, las actitudes, los gestos, la vestimenta, el nombre que utiliza, todo esto es parte de la expresión de género. Aquí es donde hablamos ya de masculino o femenino. Normalmente lo masculino se asocia a los hombres, normalmente sexo biológico macho, y lo femenino a mujeres, sexo biológico hembra. ¿Vale? Es como que socialmente tenemos súper claro que esto va unido, ¿vale? Después veremos que no siempre es así y que no tiene por qué ir unido, pero normalmente es así, ¿vale? Entonces, ya la expresión de género, además, es algo que es totalmente cultural. Y esto se ve muy fácilmente si ponemos el ejemplo de Escocia. Allí las faldas las utilizan los hombres. Es una prenda que se considera masculina. En España no ocurre lo mismo, ¿vale? En España, si pensamos en una falda, todos automáticamente es como que tenemos muy claro que es una prenda femenina que utilizan las mujeres, pero esto no tiene por qué ser así, como se ve en otros países, ¿vale? Entonces, la expresión de género, eso, masculino, femenino, ¿de acuerdo? Sí. Y por último, otro concepto que seguramente sea el que todos más conocemos, el más popular, que es la orientación sexual, ¿vale? Esto se refiere a la atracción que siente un individuo hacia otro, es decir, ya sea de forma romántica, erótica, emocional, afectiva, pero es la atracción, no es su identidad. Entonces, aquí lo más conocido es la heterosexualidad, cuando un individuo se siente atraído por individuos de un género contrario, la homosexualidad, cuando se siente atraído por individuos de su mismo género, o la bisexualidad, cuando se siente atraído por más de un género, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo, distinguir lo que es la identidad, que serían los tres primeros conceptos, lo que somos, el sexo, el género o la expresión que utilizamos, y la orientación, que es ya quién nos atrae. Y son conceptos totalmente distintos y que no van mezclados, ¿de acuerdo? De acuerdo, Adrián. Bueno, nos has definido muy bien estos conceptos, pero yo creo que debemos de resumir o concretar. ¿Qué te parece? Sí, claro. Porque esto no creas que lo tenemos claro todos. Por o sea, supuesto. la mayoría de las personas confundimos. A veces, cuando hablamos de sexo decimos hombre-mujer, cuando hablamos de tal, entonces vamos a concretar un poco, si te parece. Sí, ¿Te parece? por supuesto. Sexo biológico, tú dices que se refiere a macho, hembra. Exactamente. Macho y hembra sería la forma correcta de definirlo, Eso con es. estas dos palabras. Sí. Cuando luego, después has hablado de identidad de género, que has explicado muy bien que era un constructo social y demás, y aquí ya dices que entra el término de hombre-mujer, Exactamente. que es lo que se asocia a niño o niña, También, sí. ¿no? Chico, Sería chica, niño, niña. Chico, chica, hombre, niño, mujer, niña, y que esto es un constructo social. Después Exactamente. has empezado a hablar de roles de género. También has hablado que es un constructo social, ¿no? Y aquí ya hablas de masculino y femenino. Y estas son las características de género, has dicho, ¿no? La forma en la que se representa el mundo. Es decir, un hombre normalmente representa su identidad de forma masculina y una mujer la representa de forma femenina, ¿vale? Es la forma de representarla para que sea perceptible. Eso es. Esto sería en el sistema, en la clasificación clásica, el sistema binario, Eso es. que es el que conocemos, el que socialmente está aceptado y con el que nos identificamos todos o la mayoría, sí. digamos, ¿no? Porque ahora vamos a ver que no es así. Efectivamente. ¿Es cierto? Y luego has hablado de orientación sexual, que creo que este concepto sí que está claro. Sí. Es lo que más cercano lo podemos ver o más entendible, Sí. porque ya no confundimos los términos aquí, ¿no te parece? Y en orientación sexual es quién nos atrae. ¿Es Efectivamente, así? sí, eso es. Hacia quién nos vemos atraídos o quién nos atrae, ¿de acuerdo? Eso es. Entonces ahora creo que lo vas a complicar un poco más, Sí. ¿no es así? Sí, sí. Ahora vamos a pasar a ampliar un poquito estos conceptos. Eso es. En una ruptura de este sistema binario. Es decir, hasta ahora hemos estado hablando de dos polos, Muy bien. de macho-hembra, hombre-mujer, masculino-femenino, Está claro. pero vamos a ver que hay más posibilidades. ¿Vale? O sea, ahora pasamos ya a complicarlo. Sí, ahora lo complicamos Vamos todo. a ver, venga, vamos allá. Vale, volvemos a coger los mismos conceptos básicos. ¿Sí? Y uno por uno los vamos ampliando un poquito. Empezamos con el sexo biológico, ¿vale? Que hemos dicho que era macho-hembra, ¿de acuerdo?
Recordemos que esto es la forma física en la que un individuo nace, es decir, viene de forma innata, totalmente. Es decir, cada uno ya nace con estas características y son totalmente naturales. Aquí ya hemos dicho que hay más allá de macho y hembra. ¿Cuál sería esta opción? La intersexualidad, ¿vale? Son individuos cuyo sexo biológico no se puede englobar en la categoría de macho ni en la de hembra, porque suelen tener características mezcladas o ambiguas, tanto a nivel físico como a nivel genético, como a nivel hormonal. No se pueden englobar en ninguno de estos dos polos, ¿vale? Comúnmente esto a lo mejor se ha conocido como hermafroditismo. Sin embargo, no es correcto utilizar esta palabra, al menos en humanos, porque el hermafroditismo hace referencia a cuando un individuo es capaz de producir de forma funcional los dos gametos, los espermatozoides y los óvulos, y autofecundarse a sí mismo. Esto en humanos no ocurre, un humano no se puede autofecundar, aunque tenga tejido testicular y tejido ovárico en el mismo individuo. Entonces se habla de intersexualidad, por hacer esa distinción con algunos animales que sí que son hermafroditas, ¿vale? ¿Qué ocurre con la intersexualidad? Pues que a pesar de ser bastante común, por así decirlo, es decir, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, estiman que el porcentaje de población intersexual sería el 0,5%. ¿Sí? Que a lo mejor parece que 0,5% es poco, pero por llevar un ejemplo a la población de Almansa, aquí habría más o menos unas 125 personas intersexuales en Almansa, que es bastante. Sí, sí. Es decir, a mí, por ejemplo, siempre cuando he estudiado estos temas en la carrera, en la universidad, me han dicho que la tasa de población intersexual es más o menos similar a la de gente pelirroja. Sí. ¿Qué ocurre? Claro, los pelirrojos son muy visibles, van con el pelo al aire, entonces todos podemos ver si una persona es pelirroja. En cambio, la intersexualidad es algo muy privado. Como se refiere a genitales, o a hormonas, o a cromosomas, son cosas que por la calle no podemos ver, ¿vale? Nadie va enseñando los genitales por la calle, ni por supuesto los cromosomas o las hormonas no se detectan. Está claro. También esto puede llevar a que sea difícil incluso que una persona intersexual sepa que lo es, sobre todo en el tema cromosómico y hormonal, porque eso ya no es ni visible a nivel privado por una persona, sino que se necesitan de otras pruebas médicas para poder descubrirlo. Entonces, por ejemplo, hay un caso de intersexualidad en el que si los cromosomas de macho son XY, ¿sí? ¿Vale? Si esa persona tiene problemas para sintetizar la testosterona, una incapacidad, ¿qué ocurre? Pues que nace como hembra, porque el embrión no la sintetiza, entonces los genitales externos son los de hembra y se desarrollan como una hembra, porque la testosterona no tiene ningún efecto en su cuerpo. Sí, sí. ¿Qué ocurre? Lo suelen descubrir cuando llegan a la pubertad, que hemos dicho que entra en juego los niveles hormonales para esa diferenciación del sexo biológico, y la menstruación no llega nunca, porque realmente no tienen ovarios, tienen testículos. En cambio, no lo han descubierto por eso, porque es simplemente hormonal y si no hay pruebas no se descubre. Eso es. ¿Vale? Entonces, sobre todo de esta idea recalcar que existe, que la intersexualidad está reconocida científicamente, que existe, pero que está muy invisibilizada. En general la gente no conoce esta posibilidad, pero ahí está. También por poner ejemplos de gente que ha reconocido su intersexualidad, pues podríamos decir a una atleta sudafricana, que es Caster Semenya, ¿sí? O a una modelo belga, que es Anne Gaviodiel. Son dos personas que abiertamente han reconocido que son intersexuales y bueno, que sepamos que existen, que hay referentes y que alguien se puede sentir identificado y tomarlos como un ejemplo. ¿Vale? Bien. También de aquí hay muchos rumores sobre mucha otra gente famosa que se supone que es intersexual, pero bueno, no vamos a dar ningún nombre ya que ellos no lo han reconocido abiertamente, ¿vale? Pero que existe y que está ahí, ¿vale? O sea, 0,5% es bastante típico. Vale, en cuanto a sexo biológico,
esta sería la ampliación, Muy ¿vale? bien. Entonces, si te parece bien, pasamos al género. Sí, claro. ¿De acuerdo? Vale. Hemos dicho, por repasar, que el género es un constructo social, Sí. es la forma en la que una persona se identifica y que normalmente se asigna en el momento del nacimiento según los genitales. Sin embargo, es un constructo social, por tanto es una asignación un poco artificial, es arbitraria. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay gente que cuando se desarrolla no está de acuerdo en esa asignación que le han hecho. Esto se conoce como personas trans, ¿vale? Son las personas cuyo sexo asignado y género no coinciden en el momento del desarrollo. Por complicarlo un poquito más, porque el concepto de persona trans yo creo que todo el mundo lo tiene claro. Sí. Hay hombres trans, mujeres trans, Sí. pero hay más opciones, que son los géneros no binarios, ¿vale? ¿Qué son los géneros no binarios? Pues son todas aquellas identidades que caen fuera de estos polos que podríamos decir que son hombre y mujer. Es decir, si nos imaginamos el género como una línea, Sí. hombre estaría en un extremo y mujer estaría en el otro. Y todo el camino que hay por medio, que va desde hombre hasta mujer, en línea recta, es lo que se conoce como géneros no binarios. Sí. Entonces, las personas se pueden identificar en cualquiera de esos puntos intermedios, ¿vale? ¿Qué ocurre? En nuestra sociedad esto parece una etiqueta bastante novedosa. Parece que antiguamente no se ha usado, que no había personas Sí. de géneros no binarios, y sin embargo esto no es del todo cierto. Es decir, sí que es verdad que en España, en Europa, en la sociedad occidental, es algo bastante desconocido, Sí. pero no ha sido así históricamente siempre, ni en todas las culturas. Por poner algunos ejemplos, pues en India o en México Sí. ya hay registros de que antes de la colonización europea había personas que se identificaban como géneros no binarios. En México, concretamente, el término que utilizaban era muxe, es decir, no son completamente hombres ni completamente mujeres, sino están ahí en esa línea que hemos dicho, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el gran problema de los géneros no binarios de cara a la sociedad? Pues también esa invisibilidad, no están reconocidos. En España, legalmente, no te puedes registrar como persona de género no binario. En el DNI no te puedes poner que eres de género no binario. Las únicas opciones son hombre-mujer. Entonces, esta es la gran lucha del género no binario, que se reconozca y se sepa que existe, que tiene su historia, que tiene su trayectoria, que no es una moda nueva, sino que está históricamente muy que tiene su historia. Exactamente, su peso. Sí, ha su estado peso. Ahí siempre. Eso es. Entonces, a nivel legal, o sea, ahora que en España se ha aprobado hace poquito la ley trans, una de las luchas que todavía queda es que se apruebe también para las personas de géneros no binarios. Está bien que se despatologice a las personas trans binarias y que no necesiten ningún diagnóstico médico. No es una enfermedad, por supuesto, es algo cultural, pero falta esa parte del género no binario. Por poner algunos ejemplos de países donde sí que se reconoce que los existen, pues los leo porque son unos poquitos, ¿vale? De acuerdo. Entonces son Alemania, Australia, Argentina, Bangladesh, Nepal, India, Canadá, Nueva Zelanda, Pakistán y Países Bajos. Algunos de ellos europeos. Sí, algunos son europeos, otros son de otras culturas, como Bangladesh o Nepal. Entonces vemos que el reconocimiento es bastante amplio en cuanto a geográficamente en el mundo, ¿vale? O sea, no es solo de Europa los países que parecen más avanzados, sino que en otras culturas también está, pero son muy poquitos países. O sea, a nivel general, el reconocimiento no es muy amplio. Sí, es mínimo. Es mínimo. Entonces, pues esta es la gran lucha del género no binario. Por poner también algunos ejemplos famosos de gente que seguramente todos vayamos a conocer, de personas que se identifican como género no binario, pues Miley Cyrus, por ejemplo, que es una cantante, actriz de la serie Hannah Montana, con la que la gente de... Claro. Parece más conocida, más cercana. Sí, la gente de mi generación hemos crecido viéndola, ha sido un referente en televisión. También un actor de The Walking Dead, una serie también muy conocida, como es Nico Tortorella,
uno de los protagonistas, también se identifica como género no binario. O otro actor de Juego de Tronos, que sería Emma Darcy, Sí. que también es una serie muy conocida y una protagonista pues también se identifica de género no binario. Es decir, existe, está ahí, Está ahí. y muchas veces pues falta saber que está ahí, pero si nos fijamos un poquito vemos que está, Sí. ¿de acuerdo? Luego también, esto sería en cuanto a género, todo lo que me gustaría decir. Bien, pues pasamos a expresión de género. Sí, claro. ¿Vale? Volvemos a repasar también. Esto se refiere a cómo nos mostramos, cómo Eso es. representamos ese género con el que nos identificamos para que Sí. socialmente se pueda identificar. ¿Vale? Esto, como también he dicho antes, es totalmente cultural y no depende ni del sexo biológico ni del género. Es decir, he puesto el ejemplo de la falda antes, que en España se considera algo femenino, pero en otros países es algo masculino, y ahí se ve que es totalmente cultural y que no depende del sexo o del género. Se puede ver en que hay hombres que son femeninos o mujeres que son masculinas. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, ser femenino o ser masculino no tiene que indicar que seas hombre o que seas mujer. Cada persona puede identificarse de una manera y actuar de cualquier otra. ¿Qué otra categoría hay aquí? Porque hemos hablado de esos polos, masculino y femenino, Sí. pero hay también un punto intermedio, por así decirlo, que sería la androginia, ¿vale? La androginia, que es un término que seguramente hemos escuchado todos. Sí. Esto viene del griego, andro, que sería hombre, y giné, que sería mujer, ¿vale? Entonces se refiere a esta expresión que tiene esa parte tanto masculina como femenina. Está un poco mezclada, es un poco entre medias de los dos polos. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente los hombres Sí. actúan de una forma masculina, las mujeres de una forma femenina, pero hemos dicho que también está la categoría de género no binario. ¿Cómo actúan estas personas? Pues habitualmente utilizan la androginia, esta expresión que no es ni masculina ni femenina, pero no tiene por qué ser así siempre. Es decir, una persona no binaria puede ser masculina o puede ser visiblemente femenina. De hecho, en los ejemplos que he puesto antes, hay personas de género no binario de estas tres categorías, una femenina, una masculina y otra andrógina, ¿vale? Entonces, recalcar sobre todo eso. Como he dicho que puede haber hombres femeninos o mujeres masculinas, pues lo mismo ocurre con las personas de género no binario, y nadie le debe ningún tipo de expresión a nadie. Cada uno puede expresarse como quiera, Libremente. por supuesto. ¿Vale? Entonces, por hacer una ejemplificación muy clara, muy visual de lo que es la expresión de género, voy a hablar también de lo que es el drag. El drag, que últimamente se ve bastante en la televisión, se ha popularizado últimamente mucho, pues es una forma de representar artísticamente esta expresión de género, de llevarlo un poco a esa parodia. De hecho, viene un poquito de esta parte, es decir, el origen del drag es muy antiguo, aunque pueda parecer que es algo nuevo. Tiene su trayectoria histórica también. De hecho, Shakespeare ya utilizaba la palabra drag para los hombres que interpretaban papeles femeninos, porque antiguamente las mujeres no podían actuar. Entonces esto era así, y de ahí viene un poquito ese origen, ¿vale? La palabra drag en inglés significa arrastrar. Entonces sería un poco como coger esos estereotipos de la expresión y arrastrarlos todo lo posible hasta un poco la parodia, ¿vale? También drag, otra de las hipótesis es que son las siglas de dressed as a girl, que en inglés significa vestido como una mujer, vestido como una chica, ¿vale? Entonces está ahí como ese juego de palabras de esta corriente artística. Entonces, por poner algunos ejemplos ya bastante conocidos y bastante representativos de estas expresiones, pues cuando hablamos de una expresión femenina, estaría lo que conocemos como drag queen, ¿vale? Que es cuando visiblemente es como ultra femenino. Por ejemplo, una drag queen muy famosa, Supreme Deluxe, es un hombre, o sea, se identifica como hombre, que lleva una expresión muy femenina. Esto también lo pueden hacer las mujeres. O sea, el drag no es solamente un hombre que se viste como una mujer, sino que una mujer también puede feminizarse todavía más.
Un ejemplo de esto es otra drag queen que es Morfina, Sí. que también es una mujer que lleva un rol femenino pero más exagerado, ¿vale? Cuando hablamos de la expresión masculina, Sí. entonces sería lo que se conoce como drag king, ¿vale? King es rey en inglés, queen era reina, ¿vale? Entonces, otros ejemplos. Marcus Massalami Sí. es una mujer con una expresión muy masculina, llevada a la parodia. También lo pueden hacer hombres, por supuesto. Ariel Rec, que suele Sí. ser drag queen, también tiene una expresión a veces muy masculina, llevado al extremo. Y, como hemos dicho, no solo está la expresión masculina o la femenina, sino que también hay la androginia. También hay ejemplos de esto. Por ejemplo, Ugacio Crujiente tiene una expresión totalmente andrógina, no se puede identificar ni como masculina ni como femenina, Sí. aunque según qué día pues puede tirar más a un pueblo a otro, pero en general es bastante andrógino. Y en este caso es una persona que se identifica en géneros no binarios, ¿vale? Es decir, es una persona de género no binario que lleva una expresión andrógina. Otro ejemplo pues sería Sasha Velour, también una persona de género no binario con una expresión muy andrógina, ¿vale? Entonces, yo creo que con el tema drag es la forma más fácil de ver Sí. lo que es esta expresión, ¿vale? Y bueno, pues en tema de expresión, por mi parte, aquí terminaría, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues muy bien, Adrián. Creo que lo has explicado de una forma muy científica, pero que es complejo, ¿eh? Es complejo, es Es complejo. complejo. Es complejo y es fácil de confundirlo, ¿no te parece? Sí, es muy fácil de confundir. Porque has metido ya conceptos que creíamos que hasta ahí, ¿vale? Si podíamos confundir hombre-mujer y macho-hembra, a la forma de hablar común, cuanto más ya si nos metes el género no binario. Por supuesto. Lo has explicado clarísimamente, pero vamos a ver. En el sexo biológico has metido un concepto nuevo que es la intersexualidad, que yo creo que eso también se conoce, ¿verdad? Esto ya lo conocemos, aunque esté muy invisibilizado. Sí. Porque científicamente sí que está reconocido. Científicamente está Y muy eso se ha reconocido. dado siempre. Lo Sí. que pasa es que no se ha visibilizado prácticamente nunca. Exactamente. Y si la persona no lo dice, bueno, es algo privado, entonces como que no. ¿No? Totalmente. ¿No es así? Claro. Sí, el tema es ese, que como es algo privado, Exactamente. depende de esa persona decirlo. Justo. Por eso no se suele conocer, aunque esta gente esté entre nosotros, Sí, sí. esté por la calle, claro, nadie sabe los genitales de nadie, ni sus cromosomas, ni sus hormonas. Entonces, por Así eso es algo bastante privado. Eso es. Pero bueno, luego has dado una cifra que me parece que es bastante elevada. O sea que Sí. sí que hay bastantes personas intersexuales. Cuando te has referido a la población de Almansa, que en Almansa, según la estadística de la OMS, dices que puede llegar a haber 125 personas, es un número considerable, ¿eh? Sí. Eso significa que prácticamente todos conocemos Están a ahí. alguien que es intersexual. Exactamente. Lo que pasa que quizá pues, al no identificarse pues queda en el ámbito más privado. Exactamente. Luego has hablado de identidad de género ampliado. Y aquí ya sí que lo hemos complicado del todo. Los géneros no binarios. La identidad de género, que decíamos que aquí entraba lo de hombre-mujer, ¿era así? ¿O Eso es. lo he vuelto a Sí, confundir? sí, Es sí, así, sí. ¿no? Hombre-mujer, tú hablabas en un principio, muy claro, que era un constructo social. Después has metido que no es así del todo. Está hombre y mujer y lo has explicado como que eran dos polos, y cuando te referías a esto, queda claro la forma gráfica que lo has hecho, como una línea y los dos polos sería hombre-mujer, y luego toda la parte central hablarías de género no binario. Eso es. Y ahí entraría ya todo. O sea, Sí. y podríamos decir que esa parte sería el tercer género. ¿Eso sería correcto, Adrián, o no? No es del todo incorrecto, pero tampoco se podría decir que es correcto. Es decir, el tercer género Sí. entraría dentro de los géneros no binarios, pero sería como una etiqueta. Hay muchas. Es decir, cuando hablamos de géneros no binarios, es como un paraguas Sí. en el que se incluyen muchos términos, muchas etiquetas distintas, y una de ellas sería tercer género. Pero hay muchas otras que, a ver, las podríamos decir, pero creo que es complicar bastante. Sí, claro. No, si ya con tercer género, que yo pensaba que llamar tercer género sería, en todo caso, todo lo que queda dentro De géneros no binarios. en medio de hombre-mujer, y ahora me dices que es como un paraguas, que ahí entrarían todas las identidades, Sí. y tercer género sería una de ellas. Sí, esto te lo explico muy, muy fácilmente. ¿Sí? En esa línea, Sí. donde está hombre-mujer como polos, claro, entre medias está desde hombre un poco más mujer a mujer Sí. un poco más hombre. Es decir, es como un gradiente, ¿vale? Entonces, Sí. por ejemplo, en géneros no binarios puede haber personas que dentro de no considerarse ni hombre ni mujer
sí que consideran que tienden un poco más a esa identidad de hombre o a esa identidad de mujer. En el tercer género consideran que están completamente fuera de esa línea. Sí. Por eso no se engloba ni como hombre ni como mujer, sino que está totalmente fuera. Pero sí que estaría dentro de géneros no binarios. Está claro. O sea, que sería uno de los nombres, una de las etiquetas Sí. que hay entre géneros no binarios. Sí. Depende para qué parte se inclina. ¿Y Efectivamente. sería correcto decir que es otra opción de género? Sí. ¿El no binario? ¿Eso es correcto? Sí. Denominarlo totalmente. así, porque dices que sería, tú has dicho que sería, creo que está muy claro la definición, como un paraguas donde entran todas las identidades, pero cada una de estas identidades recibe un nombre distinto, como Sí. si tenemos una etiqueta distinta. Eso es, eso es. Otra etiqueta bastante conocida sería el género fluido, por Eso ejemplo. es, sí. Eso también estaría dentro de géneros no binarios. Serían los individuos que no tienen una identidad estable en el tiempo, que no siempre se consideran en ese mismo punto de esa línea, Sí, sí. sino que pueden ir moviéndose. Que fluyen, vamos, Que van pueden fluyendo, variar. eso Que unas es. veces se sienten hombre, otras veces se sienten mujer. Sí, no totalmente ¿Sería así? hombre ni totalmente mujer, Sí, pero bueno. más cerca de un polo o de otro en según qué circunstancia. Bueno, Eso pues es. yo creo que como otra opción de género sí que queda claro, porque si denominamos cada una de las etiquetas esto daría para un programa y no Sí, acabaríamos sí, nunca. sí. Aquí hay mucho. Y muchas veces para entenderlo el problema es etiquetarlo tanto, ¿no crees, Adrián? Porque si ponemos nombre a todo, bueno, es que necesitamos a veces clasificar para ponerlo, para entender, clasificar para entender. Pero como opción de género, aunque ellos se tengan que denominar con una etiqueta, que a lo mejor se sienten más identificados, ¿no es así? Por supuesto. Es decir, el tema de las etiquetas yo creo que es muy importante sobre todo para visibilizar. Sí, Es decir, si la gente no sabe que existe, no lo respeta ni lo tiene como una opción viable. Por decirlo de una manera, es como que todos hemos crecido con esa educación de que solo se puede ser hombre, solo se puede ser mujer. Exactamente, entonces romper esto es difícil. Claro, claro. Lo tenemos como algo innato. Claro, claro. Cuando se hace, lo que decía, cuando se hace la ecografía ya se dice va a ser un hombre, va a ser una mujer. Exactamente. Sí. En cambio, es algo social. Es social, si lo has definido muy bien, es un constructo social. Eso es. Pero claro, cada una de estas etiquetas sí llevas razón, quizá ayude a visibilizar. Para O sea, eso yo me sí. llamo de esta manera, o sea, Eso es. para reconocer esas identidades. Sí. Pero por otra parte, el saber todas esas etiquetas a lo mejor nos aleja un poco. ¿no Es crees? complicado, ¿Por qué es complicado? porque hay muchas etiquetas. Claro, y sería más importante a lo mejor atender a la persona en sí. Sería Sí. lo lógico. Lo que pasa es que no sabemos cómo se llama cada una de ellas. Claro. Que sería atender un poco a la individualidad del ser. Sí, al final sería? cada persona de género no binario tiene una experiencia única. Es decir, no hay solo una manera de ser género no binario, sino que cada persona tiene su propia experiencia Sí, y su sí. propia vida. Entonces, claro, al final la etiqueta es una forma de sintetizar esto Sí. y generalizar, aunque no es lo ideal, Sí. pero es la manera de que el resto de la gente sepa que existe y que Sí, está ahí. Sí, sí. La tendencia ideal sería que no hiciera falta ninguna etiqueta, Exactamente. pero ni la de hombre, ni la de mujer, ni la de género no binario, que todos fuéramos iguales y cada Personas. uno llevara su vida según sus criterios. Pero esto de momento no es así. Entonces, en el momento en el que hay gente que niega estas identidades, Sí. o que niegan la existencia de las personas trans, pues ya es importante visibilizar y que tengan esa reivindicación y decir, aquí estoy, existo. Sí, 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 eso está claro. Eso creo que nos ha quedado a todos claro. Lo que pasa es que son tantas identidades, aunque es una forma de sentir, dices, Sí. ¿no? Es Sí. como me siento yo. De identificarse. De más identificar. bien. Sí, sí. Sí, sí, está claro. Y hablamos de género no binario, y parece que eso ha llegado ahora, eso ha estado siempre. Y yo creo que depende de las edades, porque has nombrado países que sí que los reconocen, aunque son pocos todavía los que se reconoce el género no binario, realmente no están reconocidos casi en la mayoría de los países, en España no están. No, en España, por Entonces, tú también decías que ahora con la ley trans, cuando has hecho referencia a la ley trans, creo que esa era una de las enmiendas que tenían, que pudiesen poner en el DNI, dejarlo al menos en blanco. Exactamente. ¿eh? O sea, no poner no binario, sino dejarlo en blanco. No Sí. aceptar hombre-mujer en blanco. Pero no se les ha reconocido. No, Esta ha sido todavía una no. de las discusiones de esta ley trans, que ya es un avance. Sí, por de hecho, que en supuesto. España se haya aprobado la ley trans, creo que ha sido un avance, pero no ha sido completa, de todas formas. Por supuesto. Y también has hablado antes, que me parece muy curioso, cuando hablabas que esto, que ahora parece que es nuevo, pero que en otras culturas se ha dado siempre. Incluso ha habido culturas antiquísimas
Sí. que el ser no binario era como un ser, o sea, se consideraba más completo, como que se veneraba. Sí, o sea, totalmente. es hombre-mujer, no es ni hombre ni mujer, o sea, es todo el ser que se veneraba. Y sin embargo, esto, cuando llegamos un poco a civilizar, cuando llegamos a civilizar los europeos la civilización, con la religión ya se fue, o sea, no se admitía. Eso es. Teníamos que ser hombres o mujeres. Sí. Esto se rompió. Sí, en el ejemplo que ponía de México, a las personas que se conservan muxe, que es género no binario de allí, se las veneraba, se consideraba que eran... poco menos que dioses. Sí, claro. O sea, era como algo muy completo, que había nacido muy completo. Eso es. Hasta que llega esa colonización europea... Exactamente, y la religión, y volvemos atrás, ¿no? Y se comienzan a perseguir y a considerar que no son válidos y que como la Biblia no reconoce esta identidad, pues no puede ser. O sea, y ya es que tradicionalmente, culturalmente hemos vivido hombre-mujer, hombre-mujer. Y yo creo que así seguimos de momento. Sí. O sea, vamos avanzando, pero pasos muy cortos. Sí. Porque, por ejemplo, cuando hablabas de género no binario, me parece interesante que hayas puesto personas o que hayas querido visibilizarlo con gente conocida que se ha identificado como géneros no binarios, igual que la intersexualidad. Me parece interesante porque aclara. Entonces, bueno, esto luego, como va a haber unos enlaces en el podcast, aparecerán todas estas imágenes, entonces la gente las reconoce. Y eso también ayuda. Sí, yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Sí. Entonces, muchas veces ponerle cara, por si alguien no supiera quiénes son por los nombres. Exactamente. O incluso ver la expresión de género que están utilizando, pues todo esto ayuda a... Eso es, ayuda claro, mucho. a visibilizar y saber identificar. Sí, esto es la identidad de género. En los no binarios. Y una pregunta, Adrián. ¿De tu generación, se ha identificado amigos tuyos en tu círculo cercano, gente no binaria? Sí, bastantes, además. Quiero decir, es bastante, en mi círculo por lo menos, es algo bastante común, bastante típico. Yo conozco varios y vamos, son algunos de mis mejores amigos se identifican como géneros no binarios. Es decir, estamos en la calle, hay gente de género no binario, no son estos referentes famosos que he dicho. Ya. O sea, me parece interesante, y además me parece interesante que digas que entre la gente joven, porque tú eres un joven, o sea, que tus amigos, o tengas amigos y amigas que se hayan identificado como géneros no binarios. Sí, de hecho, por darte un dato más concreto, cuando hice la investigación sobre género no binario para el trabajo final de máster, los datos indican que la horquilla de edad de las personas que se identifican con esta etiqueta está entre los 21 y los 30 años. Es decir, lo más típico es que la gente entre 21 y 30 se identifique como género no binario, no la gente más mayor ni la más joven. Sí. ¿Vale? Esto al final también tiene una explicación lógica. En la educación que hemos recibido, exactamente, típicamente ha sido de este sistema binario hombre-mujer. Entonces, los mayores de 30, en general, es un tema un poco desconocido. No lo han escuchado, entonces no tienen referentes y no se han identificado de esta manera. Y por otra parte, los menores de 21 son también bastante jóvenes en general como para haber investigado de este tema. Entonces, tampoco conocen del todo algunos referentes y tampoco se identifican con estos géneros por ese motivo. En cambio, a partir de los 21 como que ya conoces más mundo, conoces más gente. Tienes más formación, tienes más acceso a ver, bueno, lo que yo siento, cómo me identifico yo, cómo se llama esto. Eso es. Entonces, seguramente en un futuro esta horquilla cambie, se amplíe. De hecho, yo conozco personas más jóvenes de 21 que se identifican como géneros no binarios. Y yo creo que la tendencia en un futuro es que esta horquilla se vaya ampliando y haya gente de todas las edades que se identifique así. Ya te digo que gente joven, bueno, estás diciendo que sí, tienes amigos. Por ejemplo, de mi edad, en mi círculo, yo no conozco gente no binaria. Tú decías que es posible que ni lo sepan, ¿no? Sí, seguramente. No sepan que eso es no binario. Eso es. ¿Es posible eso? Sí, totalmente. O sea, al final, si no tienes un referente, no sabes que existe. No sabes. De hecho, ¿Cómo te identificas tú? No lo sabes. ¿Cómo se llama esto? ¿No? Claro. ¿Podría ser así? De hecho, estoy convencido de que habrá gente escuchando este podcast que no lo haya escuchado nunca este término y lo esté descubriendo ahora. Y bueno, me parece interesante. Claro, y puedes descubrir que hay una opción más aparte de ser hombre o ser mujer. Hay otra opción de género, ¿no? Eso se llama no binario, pues a lo mejor hay gente que lo llega a descubrir, porque realmente no es tan conocido como, bueno, para ti lo has investigado, lo conoces, lo has estudiado, dices que en tu círculo hay muchísima gente, incluso tú que te dedicas,
que tienes tu actividad un poco compartida con la docencia y tu consulta privada, te puede llegar incluso a tu consulta a lo mejor alguna vez una persona no binaria, ¿no? Sí, de hecho me han llegado. ¿Te han llegado ya? Me han llegado, sí. Sí, sí. Llevo poco tiempo. Bueno, llevas poco tiempo, pero bueno, sí. creo que ya es un avance. Sí, quiero decir, O sea, en ese poco tiempo me han llegado un par de personas que se identifican como género no binario, sí, lo cual ya es un indicativo de que esto está ahí. De que está ahí y que Exactamente. cada vez es más conocido, más visible y más personas se identifican de esta manera. Bueno, pues yo creo que ya es un avance, creo que cada vez se reconocerá un poco más, ¿no crees? Sí, seguro, yo estoy convencido de ello. Y luego también cuando has hablado, lo último, que también lo veo más sencillo, incluso lo de la expresión de género, que has metido ya ahí los drag, que son muy antiguos, realmente. Entonces, cuando has explicado muy bien que era, bueno, es un arte, eso sí que creo que lo conocemos todos, que drag queen o drag king, eso es un arte. Has explicado un término, el andrógino, has puesto identidades o personas que cómo se expresaban como drag queen, como drag king o como andróginas cuando estaba en medio, y creo que esto era como una reivindicación política realmente. Sí, también. Porque también estuvieron perseguidos. Por supuesto, al final cualquier disidencia se persigue. Exactamente. Es decir, lo vemos actualmente en las calles, que todavía le pegan palizas incluso a gente por su orientación sexual. Sí, es verdad. Pues imaginemos ya por tema de... sigue pasando. Sí. Claro, por tema de identidad de género, esto es todavía aún mayor. Es decir, a las personas trans se las persigue todavía más, sí, y especialmente a las de géneros no binarios, porque un hombre trans, una mujer trans, parece que está como más visibilizado, más conocido, sí, aunque también hay mucha gente que se opone a estas identidades. En general se respeta más, pero sí, los géneros no binarios tienen una tasa de rechazo muy, muy grande. De todas formas, el género no binario tiene una tasa de rechazo, pero si tú no te identificas como no binario, no tienes por qué saberlo, ¿no? No, claro. O sea, si ya la expresión de género, como bien has dicho, que es como nos percibe la sociedad, sí, depende de lo que yo quiera mostrar, aún puedo dar un aspecto de una cosa, otra, estar en medio, pero yo puedo ser una persona no binaria y si no lo digo no tienes por qué saberlo, porque dices que hay no binarios que son a lo mejor de aspecto, de expresión, ese es correcto, es decir, expresión aquí, de expresión es totalmente femenino, sí, o es totalmente masculino, que es lo que parece que entra dentro del sistema binario. Entonces si no se identifica como no tienes por qué saberlo tampoco. Totalmente, es decir, la identidad al final solo la sabe cada uno. Exactamente. La expresión la gente puede intuirla según se vea, pero... Que puedes mostrar o no, queda ahí. Claro, pero al final la identidad es algo que solamente se puede saber si se pregunta. Sí. Entonces, igual que un hombre puede ponerse falda y eso no hace que sea una mujer o que sea de género no binario y puede seguir siendo un hombre, aunque tenga una expresión femenina, pues con la gente de género no binario ocurre lo mismo. Pueden ser tanto masculinos como femeninos y yo no saber que son de género no binario si no pregunto o no me lo dicen. No se identifican. Claro. Bueno, pues toda esta gente que has nombrado creo que sí que va a ayudar, sí que ayuda a que estas identidades vayan saliendo. Me parece muy interesante, pero esto daría para estar hablando horas. Creo que nos da para otro programa, Adrián, ¿no te parece? Sí, totalmente. Bueno, de momento para iniciar, para no complicarlo mucho más, yo creo que lo podemos dejar aquí. Sí, unas pinceladas básicas. Creo que ya es una explicación científica, clara. Hemos intentado resumir o concretar o aclarar y espero que sea de ayuda pues para la gente que lo escuche. Para ser nuestro primer podcast cultural lo podemos dejar aquí porque esto realmente lo que lo complica más es el no binario, pero tú has dicho muy bien que en tu mundo sí que hay gente no binaria, tú en la consulta tienes gente no binaria, entonces podemos ver que esto no es una moda, es una realidad. Exactamente. Es una realidad que está ahí. Que está aquí, que está en la calle, que no es algo de famosos. Eso es, que no es de gente famosa ni de gente de series, que sí que ayuda al identificarse porque la gente los conoce y dicen, oye, pues mira, sí. Son referentes. Ellos son referentes, muy bien. Pero bueno, como la realidad está ahí, lo que pasa es que esta gente no las ampara, no las protege nadie, no tiene los mismos derechos Exactamente. que los demás. Entonces, si vamos avanzando con leyes poco a poco y llega un momento que se les admite al menos, o ponerlo en las encuestas que rellenamos habitualmente, o ponerlo en el DNI, o al menos dejarlo en blanco, como pedía el colectivo LGTBI, que es el que engloba todas estas identidades, ¿no? Así es. Yo creo que habremos avanzado bastante, habremos crecido como sociedad. Muchísimo. Muchísimo, eso es. O sea, al final son pequeños pasos que estamos dando, que aún queda mucho,
aunque haya gente que parece que esto se está acabando el mundo, pero sí, o sea, se puede avanzar más y bueno, todo avance es bueno. Yo creo que sí. Pero y paso aunque a sean paso. pequeños pasos, pero que vayamos un poco hacia adelante y que cada vez se vayan consiguiendo un poco más derechos para que todos estemos Eso es. Lo importante es no retroceder. reconocidos, justo, no dar pasos atrás. No dar pasos atrás. ¿No? Y que en todas las edades, en todos los tramos de edad, pues que se conozca esto y se Exactamente. reconozca y se Sí. apruebe, ¿no? Pues por lo menos que puedas debatir y entenderlo, Sí. entender lo que está ahí. Sí, totalmente. De hecho, creo que el simple hecho de que yo esté aquí hablando de esto en un podcast Sí. para Almansa Sí. ya es un ejemplo de que poco a poco se está ampliando este conocimiento y se está visibilizando y está llegando a todas partes. Por supuesto que sí. O sea, mejor ejemplo que este no se me Claro que ocurre sí. dar. O sea, te tengo que dar las gracias de nuevo, te tenemos que dar las gracias por a haber vosotros. accedido a poner parte de tu investigación o aclarar estos conceptos que en principio pueden parecer y son confusos, porque muchos los confundimos, todavía Sí. se confunden en todas las edades estos conceptos. Los has aclarado muy bien. Gracias, Adrián, por este podcast. Muchas Muchísimas gracias a vosotros. por participar. Un placer.